Bendiciones, pero bendiciones sobreabundantes para todo el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, después de este momento que fue de adoración a Dios, donde nosotros levantamos nuestra voz, levantamos nuestras manos y sobre todo nuestro corazón para alabar a Dios, vamos entonces a tomar la poderosa palabra de Dios y vamos a alabar a Dios también a través del conocimiento de su palabra. Le damos la gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. En estos últimos domingos, el pastor estuvo enseñando acerca del temor de Dios, el temor a Jehová, el temor al Todopoderoso. Y sabemos que la palabra de Dios nos enseña, todos nosotros sabemos que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Siempre nosotros vamos a tener presente en nuestras vidas que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hoy es un día en que nosotros de manera especial llegamos a la casa de Dios, esta casa de oración, pidiéndole al Señor por algo muy especial. En esta noche pedimos por nuestra sanidad. Es una noche donde Dios, de acuerdo con tu fe, porque Dios actúa conforme a nuestra fe. Conforme a nuestra fe, a tu fe, a la fe de cada uno, Dios esta noche va a hacer sanidades, milagros, prodigios. Si tú lo crees, seguro que Dios va a llegar a tu vida, porque para el que cree, todo le es posible. Yo te pido, mi hermano, que tú creas. En Proverbios 3:7 nos dice la palabra del Señor: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Todos nosotros queremos ser sabios y Dios nos dice bien claro que si queremos ser sabios, esa sabiduría tiene un principio, como todo en la vida, todo tiene un principio. Y esa sabiduría empieza por el temor de Jehová. Siempre va a empezar así. Y como leímos en la cita anterior de Proverbios 3:7, Dios nos demanda a que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué significa eso? En lo que nosotros creemos, en lo que nosotros estamos seguros de que es así, con nuestros conocimientos humanos. No, porque yo así lo creo, yo sé que es así, no hay quien me cambie mi forma de pensar, no hay quien me modifique mi pensamiento, porque eso lo tengo yo bien claro, pero sabemos que Dios no nos ha enseñado eso. Todo lo contrario, Dios nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Lo que tú creas, esa no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y para nosotros estar seguros de eso, debemos empezar por temer a Jehová, nuestro Dios, y apartarnos del mal. Apartarnos del mal. Ahí están los caminos, el bien y el mal. Ahí está el camino del bien, ahí está el camino del mal. Dios nos dice: tú tienes delante de ti los dos caminos. Siempre los vamos a tener, siempre. Siempre vamos a tener delante de nosotros el camino del bien y el camino del mal. ¿Y quién tiene que escoger el camino del bien o el camino del mal? ¿Quién lo tiene que escoger? Nosotros. Diga usted dónde está en el puesto: yo escojo el camino. Yo escojo el camino. Y todavía hay personas que dicen: ¿y por qué Dios permitió que cogiera por ese camino?
¿Y por qué Dios permitió que hiciera esto y por qué Dios no? Dios siempre nos da a escoger, siempre. Y Dios es tan bueno que nos dice, yo te aconsejo que escojas el camino del bien. Siempre nos está aconsejando, yo te aconsejo, no te impongo, no te obligo, te aconsejo. Pero si tenemos temor de Jehová, escuchamos la voz de Dios y escogemos el camino del bien. Y no solamente eso, sino que nos dice, apártate del mal. Es una orden, apártate. Ahí no es un consejo, ahí es una orden. Apártate del mal, quítate, huye. Ese no es tu camino, quítate de allí, apártate del mal. Cuando nosotros nos apartamos del mal, es porque tenemos temor de Jehová. Tenemos bien claro lo que es el temor de Jehová. Y nos dice algo que tiene mucho que ver con este día de hoy, que es un día de sanidad, es un día en que venimos aquí a buscar de Dios medicina, la medicina de Él. Dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Medicina para todo nuestro cuerpo. Fíjense, Dios hace siempre énfasis en los huesos. Los huesos constituyen el armazón del cuerpo, ¿no es cierto? Los huesos son el armazón. ¿Qué pasa si los huesos no están bien? Si ellos son los que están soportando, son los que están aguantando, son los que están dándole fuerza. Entonces, hoy quiero que tú, ahí donde tú estás, si aún te falta esa sabiduría de Dios, pídesela a Dios. Dios dice, el que esté falto de sabiduría, pídala, que yo se la daré. Dios no te va a negar esa sabiduría, yo se la daré. Pídele sabiduría a Dios para que tú puedas discernir entre ese camino del bien y ese camino del mal. Volvemos entonces. Comenzamos diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza que constituye nuestro aprendizaje, que puede ser secular o puede ser espiritual, bíblico. Para nosotros ser sabios tenemos que aprender que la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos seres, cuántos dicen, oye, qué bueno tener sabiduría? Esa sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, pero tú aceptas la enseñanza. Tú estás aceptando la enseñanza de Dios. ¿Cuándo aceptamos la enseñanza de Dios? Ahora mismo ustedes están aprendiendo, yo también, porque la palabra de Dios es un arma de dos filos. Y así como yo estoy hablando y ustedes están escuchando, pues yo también estoy escuchando. Y yo sé que es el Espíritu Santo quien está guiándonos a toda verdad. Entonces, si yo desprecio la enseñanza, me constituyo en un insensato. ¿Y qué es un insensato? Es una persona que no tiene juicio, que no tiene sabiduría, ¿sí? Sin sentido. Una persona que desprecia todo lo que significa el conocimiento, empezando por el conocimiento de Dios. Dios nos llama a buscar la sabiduría. Es una orden de Dios que nosotros busquemos esa sabiduría. Que nosotros busquemos esa sabiduría, pero ¿cómo? En obediencia a Él. Si una persona quiere buscar la sabiduría, hay gente que dice, ¿qué? Pero si yo leo la palabra de Dios, yo la leo. Todos los días de mi vida leo la palabra de Dios. Yo conozco de Dios. Y le preguntamos, ¿y tú eres obediente a la palabra de Dios?
¿Tú estás haciendo la voluntad de Dios? No, es que ¿quién ha dicho que yo tengo que congregarme? ¿Quién ha dicho eso? La palabra de Dios te lo dice. Esa es parte de la enseñanza, esa es parte de tu sabiduría. Muchos dicen que leen la palabra, que la conocen, y sin embargo aún no han aprendido a amar. Y quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando tú dices que tienes la sabiduría de Dios es porque tú estás poniendo por obra lo que Dios te ha enseñado. Porque una persona que conozca mucho, ella ha leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y la ha leído varias veces y dice, sí, yo la he leído y yo la conozco, pero no la está poniendo por obra. Esa palabra se convierte en una palabra como vana, vacía. Así es. En obediencia a Él. Quiero que vayamos al libro de Proverbios 1 y vamos a leer los versículos del 20 al 33. Proverbios 1, versículos del 20 al 33. Con mucho cuidado, vamos a leerla con mucha atención. Empezamos por el versículo 20, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, llama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Miren, la sabiduría de Dios está llamando, está en todas partes. Donde quiera que se está predicando el evangelio, donde quiera que haya un hermano presentando a Jesucristo, hablando de Dios, esa es la sabiduría. ¿Dónde? Y lo dice la Biblia muy claro, dice, ¿dónde? En las plazas. Ahí está la sabiduría de Dios, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, diciendo sus razones. O sea que quien no escucha es porque sus oídos espirituales están tapados, porque no quiere escuchar, porque Dios está hablando, Dios está llamando. Y fíjense esta pregunta, la leo nuevamente. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo vas a continuar en tu desobediencia, haciendo todo lo contrario de lo que Dios te está pidiendo? Por un lado, Dios te está aconsejando, por otro lado, Dios te está ordenando, por otro lado, Dios lo hace de las miles de maneras que Él quiere, pero de todas maneras está llamando. Que dejes la simpleza del mundo, porque lo único bueno, lo justo, lo agradable, lo perfecto, lo santo, está en Dios. Dice: y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Quiénes son los burladores? Todos aquellos que desechan la palabra de Dios son burladores. Y aquellos que desechan la ciencia de Dios,
el conocimiento perfecto de Dios. Y Dios dice, ¿hasta cuándo? En el versículo 23 dice el Señor, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Miren qué lindo, es que eso es precioso. Con todo y eso, Dios está exhortando, llamando, pero Dios dice, vuélvete a mí, vuélvete. Y eso es lo que nosotros predicamos. Y vamos nosotros llevando esa sabiduría por las plazas, las calles, las entradas de la ciudad, en todas partes, diciéndole al mundo esas palabras que vienen desde Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque dice, vuélvete a mí. Y volverse a Dios es arrepentirse y convertirse. Vuélvete a mí, no importa. Hermanos, hoy nosotros estamos aquí y Dios nos está diciendo, esta es tu misión. A esto te he llamado yo. Sal a las plazas, sal a las calles, sal a las entradas de la ciudad, sal y habla de la sabiduría que proviene de mí. Dile a la gente que se vuelva a mí, porque los tiempos son malos y cada vez serán peores. Pero nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en aquel que ha dicho, en el mundo encontrarás aflicciones, pero confía en mí, que yo he vencido al mundo. En aquel que nos da la fuerza suficiente para que nosotros, a pesar de todo lo que esté sucediendo, estemos agarrados de la omnipotencia, agarrados del grande, del temible, el poderoso Jehová de los ejércitos, y creamos en su Hijo Jesús. Tengamos ese temor de Jehová. Continuamos entonces la palabra de Dios en el versículo 23 que decíamos, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vuélvete a mí, vuélvete. Aquí estoy yo para darte a conocer, para enseñarte mis palabras. Y no solamente eso, sino que serás lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. 26. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. La misma palabra de Dios nos dice que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Sí, mientras pueda ser hallado, busquemos a Dios. Pero hay personas que a pesar de que se les está predicando, enseñando, hablando de Dios, no quieren aceptar el consejo de Dios. No lo quieren aceptar. Y fíjese esas palabras que son duras. Son unas palabras duras de Dios en el momento ya de la calamidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Entonces,
Muchas personas, no como nosotros, que tenemos la esperanza puesta en Dios y que cada mañana nos levantamos y le decimos a Dios: Señor, tú eres mi guía y mi fortaleza, tú eres la esperanza. Le decimos a Jesús: tú eres mi camino, mi verdad, mi vida. Pero el impío siempre está pensando en lo malo. Está pensando en: me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. ¿Por qué? Porque no cree. Y todo lo que el impío cree que le va a suceder, le va a sobrevenir, llegará el día en que le sobrevendrá. Si no acepta creer en Jesús, su Salvador, en Jesús, aquel que llegó a esta tierra en carne siendo Dios y dio su vida para que hoy nosotros tengamos temor de Jehová. Hoy nosotros podemos decir que el temor de Jehová está en nuestras vidas. Por eso todos los días podemos llamarlo, todos los días podemos nosotros decirle a Dios: Señor, aquí estoy, y Dios nos responderá, porque Él lo dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque estamos firmes en nuestra fe. Pero para aquel que no tiene esa firmeza en la fe, entonces dice el Señor, después de que desechan la palabra de Dios, desechan la sabiduría, desechan el temor, dice el Señor: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, la aborrecieron, o sea, la odiaron. Y además no escogieron el temor de Jehová. Dice en el versículo 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. O sea, la exhortación de Dios. Nosotros, mis hermanos, tenemos que aceptar una reprensión de Dios, tenemos que aceptarla, porque es para nuestro bien. Es para que sus propósitos se hagan una verdad, una realidad en nuestra vida. El 31 dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Oigan esto: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Lo que significa no seguir el consejo de Dios, no aceptar la reprensión de Dios. Comerán del fruto de su camino. ¿Cuál es el camino de ellos? La maldad, el pecado, el odio, toda clase de maldad, toda clase de iniquidad. Todo eso será lo que ellos mismos se alimentarán. O sea, hacen mal y reciben mal. Será su vida. Fíjense esto: serán hastiados de sus propios consejos. Hastiados es cansados, aburridos, ya hastiados que ya no soportarán más de lo que ellos pensaban que era lo bueno, de lo que pensaban que era la buena vida, de lo que pensaban que era gozar la vida, disfrutar. Serán hastiados de eso. Llegará el día en que dirán:
¿Y para qué vivo? ¿Y qué es de mi vida? ¿Qué he hecho yo? No me ha servido para nada lo que yo he hecho en todos los años de mi vida. Cansados. Hermano, el cristiano nunca se cansa. El cristiano ama la vida. ¿Por qué? Porque la vida proviene de Dios. Aunque sabemos que vamos a tener una vida aún muchísimo mejor en los cielos, sin embargo amamos la vida terrenal porque es un regalo de Dios. Y siempre, siempre esperamos lo mejor. Cada día de nuestra vida esperamos lo mejor. Y dice, el desvío de los ignorantes los matará. ¿Qué significa eso? El seguir el consejo de los malos. Dice la Biblia que dichoso el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Sí. El consejo de los malos, porque al final de cuentas, todo aquel que sigue el consejo de los malos va hacia ese mismo camino del malo. ¿A dónde lleva? ¿A dónde lleva el camino de los malos? El dejarse convencer en un momento acerca de hacer lo malo, lo indebido, lo indecoroso, muchas veces lleva a la misma muerte. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. No, porque alguien tiene dinero y se piensa que si hacemos lo mismo que esa persona, no, yo no, otros hacen, yo no. Yo me salgo de ahí. Hacen las personas, haciendo esto, yo también voy a adquirir ese dinero. Yo también me voy a hacer rico de esa manera. La verdadera riqueza está en el temor de Jehová. Seguimos, entonces, dice en el 33, que esto es lo hermoso, dice más. O sea, Dios siempre nos da entonces el consejo acerca de lo que sí debemos hacer. Dice entonces el Señor, mas el que me oyere, te dice, yo soy oidor de la palabra. Oidor, pero no olvidadizo, sino un oidor cuya palabra, esa palabra verdadera de verdad permanece en mí. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Quién desea esto? Amén. Amén. Bueno, como se oyeron como 5 amén, con el mío 6, amén. Yo quiero habitar confiadamente. Yo quiero vivir cada día de mi vida sabiendo que mi auxilio, mi pronto, porque Dios no dice auxilio, mi pronto auxilio en las tribulaciones es Dios, que Él es el que me guía a toda verdad. Entonces dice, habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Bien, bonito, ¿verdad? Y que sea Dios quien nos lo diga, directamente Él quien nos los diga. ¿Cómo entendemos el temor a Jehová? ¿Cómo podemos entender ese temor a Jehová? Muchos dicen, sí, pero yo ¿cómo entiendo ese temor? ¿Cómo? Bueno, los invito a que vayamos al libro de Proverbios 2, versículos del 1 al 8. Proverbios 2, versículos del 1 al 8. Y empieza
la palabra de Dios directamente de los labios de Dios, de su boca, y nos dice: hijo mío, hijo mío. Primero, si recibieres mis palabras, ¿qué es lo primero? Recibir la palabra. Hijo mío, si recibieres la palabra, sí, sí, ese es un condicional, una palabra condicional. Si recibieres, te está dando la opción Dios. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Dónde vamos a tener los mandamientos de Dios? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. No es que en el momento en que nos pregunten, espérate un momentico, que aquí la Biblia, yo te digo, espérate, la Biblia dice, no, los mandamientos de Dios, cuando ya recibimos la palabra, ya la palabra es nuestra, los mandamientos tienen que estar dentro de nosotros. Dice la palabra en el versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Lo tercero, nuestro oído espiritual y también nuestro oído físico, porque también tenemos que tenerlo listo, debe estar siempre atento a la sabiduría. Y seguimos, y otra vez un sí. Si inclinares tu razón a la prudencia, ser una persona prudente, no que se deje llevar por cualquier viento de doctrina, no que se deje llevar por los consejos de los malos, no que se deje llevar por palabras necias huecas, ni siquiera por tu propia opinión, porque ya lo dijimos acá, ni siquiera, nada de eso. Entonces dice Dios, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. ¿Cómo buscamos la plata? Todos los días la gente sale a buscar el dinero, porque necesita comprar para todas sus necesidades, necesita ese dinero. Todos los días la gente sale a buscar la plata. Entonces, o sea, el dinero, el sustento diario. Dice, si como a la plata la buscares, sí, y la escudriñares como a tesoros. Imagínense ustedes que le digan, mira, hay un tesoro enterrado allí. ¿Quién no lo va a buscar? Y te dan el mapita ese que sale en los cuentos así. Toma, este es el mapa del tesoro. ¿Ah? Dámelo acá y salen a buscar el tesoro. Así tenemos nosotros que ser con la sabiduría de Dios. Así tenemos que buscar nosotros la palabra poderosa de Dios. Entonces dice el Señor, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quieren que lo repasemos? Bueno, primero, recibir la palabra. Segundo, los mandamientos, guardarlos dentro de nosotros, en nuestro corazón. Tercero, estar atento el oído a la sabiduría, ser prudente en todo lo que hagamos, clamar a la inteligencia, pedir, tener inteligencia. Dice, y a la prudencia darle tu voz, o sea, cuando hables, habla con prudencia. Y dice,
que debemos buscarla además como la plata y escudriñarla como a tesoros. Si nosotros tenemos eso sí, lo hacemos ya no un sí, sino un así es, entonces tenemos el temor de Jehová. Y no solamente eso, sino que nos dice la palabra de Dios allí mismo en el versículo 5, y hallarás el conocimiento de Dios. En el 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Dios. ¿Quién da el conocimiento? Dios. Y lo reparte a todos. Basta con que nosotros le digamos a Dios, Señor, dame sabiduría, y le podemos decir, dame más sabiduría. Quiero más sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría, y de su misma boca viene el conocimiento y la sabiduría, porque la boca de Dios habla su palabra. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es un escudo. ¿Qué hace el escudo? Guardar, proteger. El mismo Dios es nuestro escudo. Es el que guarda las veredas del juicio. Mi hermano, ¿tú quieres tener todas esas promesas que vienen directamente de Dios para tu vida? Dios te está diciendo cómo puedes hacerlo. Ahora, otra pregunta. Dice, ¿cómo sabemos que el temor de Jehová está en nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Dice, yo tengo el temor de Jehová en mi vida. Yo camino con el temor de Jehová. Bueno, vayamos al libro de Proverbios 2, versículos del 9 al 22. Y nos enseña la palabra del Señor. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Vamos a entender la justicia de Dios, el juicio de Dios y la equidad venida de Dios. Y todo buen camino. Acuérdense que al principio dijimos que Dios coloca el camino del bien y coloca el camino del mal. Nosotros vamos a entender cuál es el buen camino, el del bien. 10. Entonces dice aquí, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que la sabiduría de Dios, que proviene a través de su palabra, solamente de esa manera, a través de su poderosa palabra, que sea la palabra de Dios quien te guíe, de la cual tú hables, que sea la que te aconseje, la que te dé razones. Y la ciencia fuere grata a tu alma, o sea, a tu parte, a la parte de tu vida, a tu alma, el alma es la que se salva o se condena. Entonces, que la ciencia de Dios sea grata a tu alma. Entonces dice el Señor, la discreción te guardará, ya serás una persona discreta. Te preservará la inteligencia. El mismo Dios se va a encargar de que tú utilices tu inteligencia, tu sabiduría, conforme a los propósitos de Él, para librarte del mal camino. Ustedes quieren, por lo menos yo sí quiero, sí, tener siempre a Dios librándome del mal camino. Yo siempre lo quiero en mi vida, siempre. Y esa es nuestra oración todos los días, Señor. Que tú vayas siempre delante de mí como poderoso gigante. Que destruya, Señor, todo lo malo. Y no solamente a mí. Inmediatamente uno
mete el lote a mi descendencia, a mi familia, a mi pueblo, que son ustedes, a este pueblo de Dios, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. O sea, Dios te va a librar de aquellas personas que una vez estuvieron también escuchando la palabra, pero que se salieron del camino de la verdad. Y desafortunadamente, el que anda en lo malo, quiere que el otro también ande en lo malo. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que ser más contundentes, porque nosotros andamos en el camino de la verdad y queremos que los demás también anden en el camino de la verdad. Nosotros tenemos que tener más fuerza, más convicción, tenemos que hacerlo con más amor. Dice la palabra de Dios en el 14, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Dios te librará de todo eso. Ten temor de Jehová y Dios se va a encargar de que tu camino sea el camino del bien. Dice en el 16, también, dice en el 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y eso no solamente aquí habla de que Dios librará al hombre de la mujer extraña, pues también nos librará, y más a las jóvenes, sobre todo de los hombres también extraños. Dice en el 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra. Al final siempre Dios nos hace la diferencia entre seguir su palabra, seguir su camino o volverse contra Dios. Entonces al final Dios nos habla a nosotros, nos dice que los rectos habitarán la tierra. La tierra se refiere a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. En Proverbios 8:13 nos dice la palabra, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí está una conclusión, pero de todo lo que hemos hablado, una conclusión bien clara, sencilla. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. O sea, todo mal consejo. En Proverbios 3:7 también nos dice el Señor, y yo lo tomo también como una especie de conclusión de todo lo que Dios nos ha enseñado hoy. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, en lo que tú crees. Teme a Jehová y apártate del mal. En Hechos 10:34-35, leemos la palabra de Dios que nos dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, Dios no hace acepción de personas en ninguna parte.
pero se agrada del que le teme. ¿Tú quieres agradarle a Dios? ¿Quieres ser del agrado de Dios? Entonces, teme a Jehová, sigue las enseñanzas, apártate del mal. Amén. Y este último versículo, mis hermanos, en el Salmo 34:9, dice el Señor: temed a Jehová vosotros, pues santos, nada falta a los que le temen. Si tú eres parte del pueblo de Dios, tú vives en santidad, que es la obediencia a Dios, teme a Jehová, teme a Jehová, todos los días de tu vida, sin excepción, cada día de tu vida, todos los días, teme a Jehová. Apártate del mal, sigue el buen camino. No permitas que tus oídos presten atención al mal consejo. Déjate guiar por la palabra de Dios. Tómala, aprópiate de él, de ella. Aprópiate de la palabra de Dios y dis todos los días: Señor, yo permanezco en tu palabra y tu palabra permanece en mi vida. Estoy segura, Señor, que nada me faltará. Amén. Le damos la gloria a Dios. Ahí donde tú estás sentado, hermano, toma la mano de la persona que tengas más cerca de ti. Cierra tus ojos y vamos todos a orar. Poderoso y eterno Dios, te damos las gracias, Dios, porque tú siempre, Señor, estás atento a cada uno de nosotros, Señor. Padre, tú nos guías con tu palabra. Tú nos das, Señor, tu sabiduría, la inteligencia, Señor. Padre, que ahora tenemos, proviene de ti, Señor. Padre, queremos tener temor, Padre, temor a ti, Señor. El temor de Jehová, que siempre esté en nuestras vidas, Señor. Que anhelemos, Dios de los cielos, tener tu palabra, Señor, escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la pongamos por obra, Dios. Padre, quita de nuestro camino, Dios de los cielos, todo aquello, Señor, que es tropiezo a nuestra vida espiritual, Señor amado. Ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra, Señor amado. Ayúdanos, Señor eterno, a mantenernos, Señor, en el camino de la verdad, el camino del bien, el camino de la justicia, el camino que es Jesús, tu Hijo, Señor amado. Padre de los cielos, que tu pueblo todo, Señor, tenga temor de Jehová, temor de ti, Señor. Ese amor, Señor, tan grande hacia ti, que no queramos, Señor, ofenderte, Dios, sino por el contrario, Dios de los cielos, que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte, Dios de los cielos. Padre, para confirmar que somos tu heredad, que somos tu pueblo, que somos, Señor, tus hijos, Señor amado.
coherederos de tu gloria. Oh Señor precioso, gracias te damos, Dios. Muchas gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y que se escuche. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Si alguien en las redes ha escuchado también esta palabra hermosa y también tiene el deseo, ese que es el deseo más hermoso que hay, porque es el que nos abre la entrada para ser llamados hijos de Dios. También le hago la invitación a ti, hermano, que estás escuchando por las redes, para que aceptes a Jesús como tu Salvador. Padre de los cielos, hoy escuché tu palabra. Hoy, Señor, sé que tú eres el Dios eterno y te pido perdón por no haber creído que Jesús, tu unigénito, vino a la tierra, murió en una cruz por mis pecados. Hoy lo creo y lo confieso. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú me diste salvación, me diste vida eterna. Hoy aprendí que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Te acepto, Jesús, como mi único y suficiente Salvador y sanador. Escribe mi nombre, Padre amado, en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios. Gracias, Señor, por hacerme una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a orar todos por nuestra hermana. Padre soberano, aquí estamos reunidos, Señor, somos tu pueblo. Y hoy, Señor, te presentamos, Señor, a tu hija, Dios de los cielos. Padre, a partir de ahora, Dios de los cielos, ella forma parte de la familia de la fe. Hoy, Señor, ella ha nacido de nuevo en este nacimiento que es hecho especialmente, Señor, por ti, hechura tuya, Señor, ya no hecha de sangre ni de carne humana, sino por tu voluntad, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra permanezca siempre en ella, Señor, y que siempre siga el camino, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias.